Un segundo, tome su asiento. Estamos gozosos de poder estar en la presencia del Señor, amén. Y poder alabar su nombre y poder gozarnos delante de Él. Hoy es un día muy especial. Usted preguntará por qué. Porque venimos a la casa del Señor, amén. Y le podemos alabar y podemos tener vida y podemos reconocer su grandeza. Alabado sea su nombre. Hoy yo quiero hablar lo que el Señor ha puesto en mi corazón y en mi espíritu, de compartir con ustedes algo tan importante y que a veces no tomamos en cuenta, que todos para poder vivir necesitamos el agua. ¿Cuántos saben esta realidad? Sin agua es imposible que podamos vivir. Dicen aquellos que han estudiado y que conocen del funcionamiento del cuerpo humano, que una persona puede durar 3 a lo sumo 5 días sin beber agua. Si el agua no ingresa por nuestro organismo, seguramente comenzarán los problemas en nuestro cuerpo, en nuestro físico, y se empezará a deteriorar, los órganos dejan de funcionar, y todos sabemos que el agua es vital para la vida, amén. Sabemos que sin el agua es imposible que nosotros pudiéramos cocinar, asearnos, que pudiéramos tener plantas para la alimentación. Y usted se preguntará, pero pastor, ¿qué tiene que ver esta agua? Esta agua es el agua que necesita nuestro cuerpo físico, pero hay otra agua, que es el agua que necesita nuestro cuerpo espiritual. Amén. Y creo que es mucho más importante que el otro agua. Y a veces nosotros no tomamos en cuenta esta situación y después nos encontramos con cristianos o vemos en nuestra sociedad cómo está la gente, que parece que tiene un aspecto de que está vivo pero están muertos. Qué triste, hermanos. Por eso hoy tenemos que reflexionar sobre ¿qué? Sobre el agua que necesitamos. Así se llamará en esta mañana la palabra del Señor: el agua que necesita mi vida, el agua que necesita tu vida. Bendito sea el Señor. Vamos a compartir la palabra del Señor, póngase de pie. Vamos a estar leyendo el libro de Job, capítulo 14. Vamos a tomar versículos 8 y 9. Job 14, versículos 8 y 9, por mi Biblia, la página 614. Yo doy el número de la página por ahí, tal vez algunos hermanos no están muy familiarizados. No sé si lo habrán puesto así. Bueno, ahí está también puesto, para que usted pueda leer la palabra del Señor y compartir en esta mañana versículos 8 y 9. Amén. ¿Lo han encontrado? Vamos a darle lectura, como siempre hacemos, todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor: si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Hasta ahí vamos a tomar la palabra del Señor. Tome su asiento. Nos dice una verdad que muchos hermanos, tal vez por conocer de planta, lo saben, que cuando una planta se está secando, comienzan a ponerle agua y a veces reverdece, ¿no? Y reverdece tanto que crece, dice, su copa crece tan alto que después puede dar sombra. Yo quiero hoy que podamos reflexionar de la necesidad que tenemos como hijos de Dios de esta agua. Bendito sea el Señor. ¿Sabe que es muy característico? Usted camina por la calle, va a los lugares que creo su trabajo, a la escuela, a diferentes lugares, y se encuentra con gente que lo único que hace es quejarse. Quejas, lamentos, que está todo mal. Y usted dice, ¿y eso cómo yo no lo veo? Porque usted está en otro reino. Esa gente que no conoce a Cristo, dice la palabra que está en el reino de las tinieblas. Amén. Y ellos están secos. Amén. Si están secos, están muertos. Amén. No hay vida. Entonces hay depresión, amargura, suicidio, tantas cosas donde la gente cae
y donde nosotros en otro tiempo también estuvimos. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra, ustedes en otro tiempo también eran, y da una lista, y algunos tenemos uno, dos o tal vez muchos de los adjetivos que nombra esa lista, mentirosos, tantas cosas que dice la palabra, ¿no? Que nosotros, que nos conocemos bien, sabemos que en otro tiempo también estuvimos así. Y no había esperanza, nuestros días eran días tristes, nuestros días eran, a veces no nos queríamos ni levantar porque no veíamos un futuro. Pero cuando Cristo llegó, todo cambió. Amén. Y entramos al primer amor. Y el primer amor es ese que nos mueve, nos moviliza para hacer todo sin mirar nada, buscando siempre agradar al Señor. Pero empieza a pasar el tiempo, hermanos, empieza a transcurrir el tiempo y esto nos ocurre a todos. Por eso en Apocalipsis le hace un reclamo a una de las iglesias y dice, algo tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y le da como consejo, dice, ve y haz las primeras obras, arrepiéntete. Y a veces, hermanos, nos olvidamos cuáles eran las primeras obras. Todos en algún momento vamos a pasar por esta experiencia de comenzar a sentir que ya no somos esos mismos cuando llegamos a los pies de Cristo. Amén. Y empezamos a sentir que algo se empieza a secar. Ya vio que es característico cuando nosotros recién venimos a la casa del Señor, al primer amor, los gloria a Dios y aleluya brotan solos. El gloria a Dios y aleluya nadie tiene que decirme haga esto, haga lo otro, porque yo entro a la casa del Señor con gozo, con alegría. Y tal vez para los demás sea una reunión simple, pero para mí sentí la presencia, alabé al Señor, me gocé. ¿Sabe por qué? Porque está en el primer amor. Pero hay un problema. Cuando yo me empiezo a alejar de ese río, cuando me empiezo a alejar del río, de la fuente de agua viva, mi vida comienza a secarse. Mi vida comienza a tener actitudes y cualidades que tenía antes. Bendito sea el Señor. ¿Y sabe qué? Dice acá la palabra, habla de una raíz envejecida. Habla de una persona que en su interior se está muriendo o está muerto. Los que no tienen a Cristo están muertos. Pero los cristianos que se alejan del agua de vida comienzan a sentir que mueren. Amén. Yo no sé si usted lo ha experimentado. Aunque nuestra apariencia exterior sea buena, dice es como una raíz que se va secando. Amén. Eso dice la palabra. Ahora, vamos a aplicar esta palabra a la iglesia. Nosotros en otro tiempo estábamos muertos, pero ahora estamos vivos. El problema es cuando comenzamos esa etapa de retroceso. Dice la palabra, el que está firme, ¿qué dice? Mire que no caiga, o sea, es una advertencia. No debemos dormirnos, hermano, porque el diablo dice que anda como un león rugiente. El enemigo nuestro quiere continuamente y va cambiando las trampas. Va transformando la forma para que nunca va a atacarte de la misma manera. Bendito sea el Señor. Por eso, hermano, debemos estar atentos. Dice, velad y orad. ¿Para qué? Para no caer en tentación. Una característica, si yo caigo en tentación es porque no estoy orando ni estoy alerta. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿sabe que hay muchos cristianos que tienen nombre de que vive pero está muerto? Qué tremendo, ¿no? Porque los que no tienen a Cristo, se entiende. Pero nosotros, ¿por qué hay cristianos que están dentro de las iglesias? ¿Por qué hay gente que hace años que camina, pero siente que está muriendo o está muerto? Fíjese lo que dice en Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, le hace una advertencia a la iglesia de Sardis. Y le dice, yo conozco tus obras, que tiene nombre de que vives, pero estás muerto. Qué triste, hermano, de tener un nombre. Un nombre nos identifica, un nombre nos hace una diferencia de los demás. Y que digan, ese que va ahí es un cristiano, ese está vivo. Pero dice el Señor que nos conoce, yo conozco Sardis
y qué triste sería que tuviera nuestro nombre, que tienes un nombre, dices que vives, pero estás muerto. ¿Cuánta gente en este tiempo está tomando la mala determinación de alejarse de la fuente de vida? Hermanos, si nunca antes como ahora está más cerca la venida de Cristo. Sabe que las noticias están continuamente anunciando de una inminente guerra como nunca antes se ha visto en el Medio Oriente. Hoy a la mañana las noticias decían que por la noche Israel bombardeó el sur del Líbano. Yo no sé si usted ve las noticias, pero sería bien, ¿sabe para qué? Porque ya que si no leemos la Biblia, que sepamos que Cristo viene. ¿Y sabe qué? Que Cristo viene no va a salir en ningún portal de noticias, no va a salir en ningún noticiero, pero ¿sabe qué dice el Señor? Vean las señales. Israel es el reloj, y nosotros sabemos desde que antes que aparezca esta gran crisis, donde aparecerá este hombre, el anticristo, la iglesia se va. O sea que podemos estar a horas, a días de nuestra partida. Y fíjense cómo nos va a encontrar el Señor. ¿Cómo te va a encontrar el Señor? Con gozo, con alegría, alabando a su nombre. O vamos a estar tristes y amargados. O vamos a estar como el que no conoce a Cristo. Hemos conocido al Cristo de la gloria, y el que ha conocido al dador de la vida no puede estar igual. Por eso le dice a Sardis: yo conozco tus obras, tienes nombre de que vives. Tal vez dirá: tienes un nombre que dice Iglesia Pentecostal, pero yo te conozco en profundidad, y ese nombre a mí, yo sé quiénes sos. A pesar de tu nombre, sé que estás muerto. Que Dios nos ayude, hermano. Sabe que muchas veces hay cristianos que pueden estar sirviendo en la iglesia, pero su interior está seco. Se acostumbran, es como algo mecánico. Por eso le digo, siempre que venimos a la casa de Dios es motivo de gozo. No, usted dice las pruebas existen y van a existir. Entonces, ¿qué tenemos que pensar, hermanos? Que a veces miramos tanto nuestras circunstancias que no nos damos cuenta del privilegio que tenemos, entre tanto que Dios nos haya elegido. ¿Te has puesto a pensar que habiendo tantos en este mundo, Dios te escogió desde el vientre de tu mamá? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios ponga su mirada? Hombres pecadores, hombres mortales, hombres sin nada bueno, donde la misma sociedad nos desechaba. Pero el Señor nos eligió. Dice que en un momento el apóstol Pedro comienza a tener una diferencia con el apóstol Pablo, porque él quería que los que conocían el nuevo evangelio se judaizaran. Bendito sea el Señor, alabado sea su nombre. Y le dice, ¿por qué lo llama una palabra fuerte? Le habla como que era una hipocresía. Porque a los nuevos cristianos los quería judaizar, o sea que tuvieran las costumbres del pueblo judío, que guardaran la ley. Y el apóstol Pedro tiene una experiencia, dice un sueño, una revelación, donde él ve que bajo un gran lienzo, lo ha leído y dice que le dice: mata y come. Y él dice: yo no puedo comer eso porque nada impuro. Y le dice algo tremendo, que es algo que tenemos que recordar: no llames impuro a lo que yo ya purifiqué. Hermano, no llamemos impuro a lo que Dios ya ha lavado. ¿Cuántos son lavados en la sangre del Cordero? Y a veces el Señor tiene que tratar de esta manera. ¿Por qué? Porque el Señor tiene que romper con la religiosidad. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cuándo empezamos a sentir esto? Cuando nos alejamos de la fuente del agua de vida. ¿Sabe que un cristiano en sequedad es un cristiano sin frutos? Es un cristiano que no predica. Es un cristiano que va a la iglesia,
levanta las manos, canta, ofrenda, es parte tal vez de la iglesia, en el trabajo, pero no tiene frutos. Y es un peligro. Por eso el Señor nos hace una advertencia y compara nuestra vida con esa raíz. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que muchas veces no nos damos cuenta de las bendiciones que Dios ha puesto? ¿Qué bendición? La primera bendición nos dio la salvación, que no la podemos pagar. ¿Qué bendición, pastor? Y tenemos salud, tenemos vida, podemos mirar a nuestra familia a los ojos, podemos caminar, tenemos trabajo, tenemos alimento. Pero cuando un cristiano está secándose, todo eso no lo ve. Nada de eso ve. Todo lo que ve son problemas. Por eso el Señor nos hace un llamado a cada uno de nosotros. ¿No será que nos estaremos secando? ¿No será que en esta mañana el Señor dice, mi pueblo, ese pueblo que me alaba, hace cuánto que el Señor no te ve en esa actitud, o no me ve en esa actitud de gozo, de alegría? Y usted dirá, pastor, pero ¿cuál es su gozo? Y de que soy salvo, y de que puedo hablar de su palabra, y de que el Señor dijo, serás mi voz. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿por qué, decía yo? Me pregunto, ¿por qué los cristianos comienzan a sentir esta sequedad? ¿Se ha preguntado? ¿Por qué tanta gente que en un momento tenía tantas cualidades, tenía tantos proyectos, hoy los ve cabizbajo, hoy los ve sin frutos? Y esto nos tiene que hacer reflexionar a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hay dos motivos, y me gustaría que usted le preste atención, porque el Señor en esta mañana nos quiere enseñar. Siempre acostúmbrese, cuando la palabra se da, siempre el Señor nos corrige, pero también nos da la salida. Amén. Porque si no sería un maestro. Dice que Él es consejero, Él es maestro, tiene muchas cualidades. Y la palabra hace eso, tiene un efecto que nos quebranta, pero también nos sana. Alabado sea el Señor. Hay dos motivos por los cuales el cristiano comienza a secarse, comienza a sentir que por eso yo siempre hago hincapié. El cristiano verdadero, el que está en el Espíritu, no necesita ser motivado. Pero nos hemos acostumbrado que nos tienen que estar pinchando, hermano. Si usted es un adorador, usted es uno que reconoce y usted está vivo, usted tiene que explotar en gloria a Dios y aleluya. Usted tiene que levantar la mano. No hay Dios tan grande como mi Dios. Alabado sea el Señor. Bendito sea su nombre. Primer motivo, ¿por qué el cristiano comienza a secarse? ¿Quiere saberlo? Sabe que la palabra es tremenda, y la palabra es para mí, pero para cada uno de ustedes. Y en esta mañana dice, yo quiero que mi iglesia reflexione. ¿Habrá alguien que se está secando? ¿Habrá alguien que ya sus palabras de fe ya empezó a dudar? ¿Por qué hay muchas oraciones que no son respondidas? Porque hay dudas. Porque el Señor dice que para Él todo es posible para el que cree. No para cualquiera, para el que cree. ¿Cuántos creen en el poder de Dios? Dios puede sanarte, puede liberarte, puede levantar a un muerto, puede levantar a un paralítico. Él tiene el poder. Alabado sea su nombre. Cristo es poderoso. Y nosotros tenemos que afirmarlo, hermanos. Pero empieza a pasar algo en nuestra vida. Empieza a ocurrir que nos empezamos a alejar de la fuente verdadera. Yo le voy a pedir que busquen Jeremías 2:13. Es tremendo lo que dice. Alabado sea el Señor. Jeremías 2:13. Si lo pueden poner ahí en la pantalla los chicos. Dios bendiga a los hermanos que están allí que están haciendo un trabajo importante también. Que Dios bendiga sus vidas. Jeremías 2:13. Y el Señor nos habla tan claro, hermano.
A veces la gente dice, ¿qué me está pasando? ¿Por qué yo ya no siento ese gozo? ¿Por qué hay uno que se goza y yo? ¿Qué le pasa? ¿Por qué siente eso y yo no lo siento? La respuesta está, en una de las respuestas está acá. ¿Lo encontró? Jeremías 2:13, ahí está. Dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo. ¿Qué dice? 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Una fuente de agua viva es una fuente que corre, es un río. Y dice que en ese tiempo, cuando es dada esta palabra en todo Israel, siempre hubo problemas de agua. Y el agua trae vida, como decíamos al principio. Sin el agua no se puede vivir, no se puede comer, no se puede plantar nada. Y necesitan el agua como nosotros hoy la necesitamos, ellos también la necesitaban. Y le dice, ustedes, comparando lo físico con lo espiritual, ustedes cometieron 2 errores. No solamente se apartaron, sino que hicieron su propio reducto de agua. Y dice, y no se dan cuenta que eso que hicieron, ese tanque o esa cisterna, el agua se les escapa. Y no solamente eso, ¿sabe que un agua estancada es un agua que se echa a perder? ¿Lo saben? Es un agua que se pudre, un agua que no puede ser bebible. Y dice, mi agua es un agua que corre. ¿Qué no se quiere decir? ¿Sabe que yo leí una historia donde dice que en Estados Unidos hay un río muy grande, el Mississippi, y dice que una ciudad comenzó a crecer, la gente comenzó a llegar, vino un hombre de mucho dinero y la compró. Y dice que empezó a traer esclavos y comenzaron a plantar algodón y se hizo muy conocida porque el algodón comenzó a traer muchas ganancias. Y dice que empezó a venir mucha gente y la gente comenzó a construir casas lindas y ya comenzaron a haber escuelas, iglesias y comenzó a ser el centro de ese lugar. ¿Por qué? Porque el río Mississippi estaba por esa ciudad y se construyó un puerto y desde ese lugar salían el algodón y tantas cosas más. Pero dice que ellos no contaron con algo, que pasados los años comenzó el río a tener una conducta, podríamos decir, que ellos no se daban cuenta. Dice que empezaron a pasar los años y el río empezó a alejarse de la ciudad, hasta que llegó a quedar a 4 kilómetros. Y usted dirá, pero ¿y cuál es el problema? El puerto ya dejó de funcionar. El motor de la economía era ese río, donde venían muchas cosas y venían barcos y se llevaban todo el producto del trabajo. Hasta el día de hoy esa ciudad quedó como una ciudad fantasma. ¿Por qué? Porque la gente ya no pudo vivir más, se tuvo que ir. Y al irse, dejó de crecer, dejó de prosperar. Y hoy solamente pasa mucha gente y lo toman como un lugar, como un museo viviente, donde ven edificios a punto de caerse, iglesias destruidas, casas donde habitó gente, donde hubieron sueños que ya no existen. ¿Por qué? Porque el río se alejó. ¿Y cómo lo traigo a colación? Hermanos, cuando el cristiano se aleja de la fuente de vida, solo vive de recuerdos. Yo era un hombre que Dios usaba, echaba fuera demonios, todos recuerdos. Dios me llamó poderosamente, recuerdos. Por eso dice que cometieron 2 males, se alejaron de mí. Y no solo se alejaron, sino que se independizaron de mí. Ya no quieren escuchar mi voz, ya no quieren que yo los guíe en sus decisiones de todos los días. Qué lindo cuando estamos en el primer amor, le pedimos al Señor todo. ¿Cuántos dicen amén? En el primer amor usted todo lo que hace le consulta al Señor. Señor, ¿estará bien esto? Señor, voy a hacer esto, quiero predicar, Señor, y lloramos como niños inocentes. Pero empieza a pasar algo. Empezamos a crecer y empezamos a mirar al río de agua viva como no tan necesario. Yo empiezo a crecer, entonces empiezo a darme cuenta que bueno, ya sé algunas cosas, no necesito orar tanto, no necesito ayunar tanto, no necesito leer tanto la palabra, si yo ya llevo años. Y el Señor dice, te recuerdo que la fuente de agua viva soy yo, y lejos de mí nada podéis hacer. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén?
¿Sabe qué? Yo pensaba mientras leí esta palabra, ¿cuántos cristianos que se congregan, que se sientan en la silla, pero están secos? ¿Cuántos? Porque no hay frutos, porque hay amargura. A veces la gente dice, ¿cómo podés vivir en este mundo con gozo, con alegría? Porque tengo a Cristo, porque yo soy ciudadano de otro lugar, por este lugar paso nada más. Y no te afecta la economía, no te afecta esto. Nosotros vamos a otro lugar, a nuestra patria celestial. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ir con el Señor? Cristo viene, despierte. Cristo viene, métase en el río del Señor y deje que la corriente del Espíritu lo lleve. Dice el profeta que veía las aguas salutíferas, que comenzó a meterse un poco más y un poco más y un poco más. Y llegó el momento donde la profundidad era tanto donde ya no hacía pie. ¿Sabe qué significa eso? Cuando el cristiano se deja llevar por el Señor, cuando ya no se apoya en su sabiduría. Pero a veces nuestro corazón se llena de orgullo, de soberbia, y pensamos que ya sabemos todo, y pensamos que ya tenemos conocimiento, entonces no necesito ir tanto a la fuente. Aparto un poquito para acá y hago mi propia cisterna. Que Dios nos ayude. Bendito sea el Señor. Tu corazón y mi corazón es como una planta. ¿Vio la palabra que leíamos al principio? Raíz envejecida. Una planta sin agua, ¿qué pasa? ¿Puede vivir? Se muere. Se muere si no tiene agua, si no tiene sol. Amén. Pero estamos hablando del agua. Lo mismo que le ocurre a una planta, le ocurrirá a tu corazón. A esa búsqueda, a esa pasión por Cristo, va a dejar de ser. ¿Por qué? Porque el agua del Espíritu, en Juan 7 habla de esto. El agua del Espíritu se empieza a alejar. Pero no es que Él se aleja, porque dice, dos males han hecho, me dejaron. Él nunca nos deja. ¿Se ha puesto a pensar? Dice, yo soy fiel y aunque ustedes son infieles, yo permanezco. El problema es que nosotros empezamos a corrernos del lado del río y empezamos, para no acercarnos tanto al río, empezamos a cavar nuestras cisternas. Y de vez en cuando vamos a la iglesia, de vez en cuando oramos, de vez en cuando ayunamos, de vez en cuando. Un poquito de agua, pero está fea esa agua, no importa, con esto aguanto. Habiendo, como dice la palabra, agua viva, agua que corre, agua que trae sanidad, agua que trae libertad. Bendito sea el Señor. ¿Sabe que una planta sin el agua muere? Nuestra vida lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cómo nos damos cuenta? Se aleja la luz, ya dejamos de ver con claridad y ya empezamos a ser cristianos entristecidos, cristianos quejosos con el Señor. Nos quejamos por todo, le reclamamos todo y el Señor dice, esa no es mi voluntad. Mi voluntad es que vayas de gloria en gloria. Usted dice, no hay motivo, pero motivos hay un montón para entristecerse. Luchas, oposición, pero ¿sabe qué? El que pelea por nosotros es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, ¿por qué a veces el cristiano se parece tanto al que no tiene a Cristo? ¿Sabe por qué? Porque su corazón se alejó de Dios. Y tenemos que reconocerlo. No es momento. Si alguien eligió el momento para apartarse, para decir, bueno, hago mi vida, es el peor momento que eligió, porque Cristo viene. Y si Cristo, ¿sabe qué? Está todo a punto de ocurrir. Esta tarde, esta noche, si Él viniera, a esos que un día escucharon, a esos que han cavado su cisterna, ¿qué sería de ellos? Nosotros sabemos cuál es el destino. Y el Señor continuamente dice, si escuchás mi voz, no endurezcas tu corazón. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué? Un cristiano que está secándose no tiene gozo, no tiene alegría. Usted dirá, pastor, pero usted no sabe lo que estoy viviendo. Sí, dice la palabra, a todos nos ocurren. Lo mismo que está viviendo usted, a otro le está pasando en otro lugar
y tal vez peor. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Es necesario la prueba. Es necesario para que experimentes la fe, para que experimentes el poder. Alabado sea el Señor para siempre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben qué pasa con los cristianos secos? Llenos de ansiedad, llenos de tristeza. Qué triste, hermanos. Cristo murió en la cruz para darnos salvación, para darnos gozo. Dice, el gozo del Señor lo sabemos de memoria. Yo te lo quiero recordar. Cuando no te alcance el dinero, que lo puedas decir, el gozo del Señor es mi fortaleza. Cuando haya un enfermo, el gozo del Señor es mi fortaleza. Yo no dependo de un sueldo, yo no dependo de una salud, yo dependo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es mi gozo. Él cambió mi vida cuando estaba destruida. Bendito sea el Señor para siempre. Alabado sea su nombre. Cristianos ansiosos, cristianos, y usted va a ver que muchas veces ocurre en las iglesias, cristianos problemáticos. ¿Qué es esto? Gente que se está secando o está seca. Por eso el Señor nos llama la atención. ¿Qué estamos mirando, hermanos? Cristo viene. Y cuando Él venga, ¿qué cuenta le vamos a dar? Porque dice que va a haber gente que va a decir, en tu nombre echamos fuera demonios. Apártense de mí, yo no los conozco. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estábamos acá, en lugar de ocuparnos del Señor y de gozarnos en su presencia, empezamos a mirar lo que ocurre a nuestro alrededor. Hermanos, motivos hay para decir, bueno, estoy cansado. Sí, motivos van a haber siempre. Ahora, dice la palabra que Él no nos ha dado un espíritu de temor. Amén. Sino de poder y de dominio propio. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No algunas cosas, todo. Todo. Y todo simboliza nuestra vida material, nuestra vida sentimental, nuestra vida emocional, todo. Porque su palabra no miente. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo sería que hoy, hermanos, yo le voy a dar una cita bíblica, y qué lindo sería que usted no lo hable, lo grite desesperadamente. Es un salmo, el Salmo 63:1. Y sería bueno que usted tome esta enseñanza. Si usted siente que se está secando, pero para decir esto hay condiciones, no lo puede decir cualquiera. La gente dice, bueno, veo que la gente cree que a veces la Biblia es como algo mágico, tiene miedo y le dice, abrí en el Salmo 91. Dice, porque ahí dice que el que habita al abrigo del... Sí, pero hay que habitar al abrigo para que la palabra de Dios se cumpla. Salmo 63:1. ¿Lo encontraron? ¿Se van a quedar callados? ¿Están callados? Dice la palabra, todos juntos. Dios mío, eres tú. Primero, paremos ahí. Para decir esto, ¿eres tu Dios? ¿Es tu Dios de verdad? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque a veces la gente dice, yo no lo puedo decir, tal vez tu Dios sea el dinero, tal vez tu Dios sea lo material. Él dice, Dios mío, pertenencia, ¿le perteneces a Cristo? Dice, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Estamos hablando de la necesidad de esa agua que no te la puede dar un grifo, una canilla, esa agua que te sacia. Dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Qué lindo sería, hermanos, que esta mañana usted dijera, Dios mío. Es una exclamación de amor, pero también una exclamación de que Él es mi Dios y Él me conoce. Él sabe lo que estoy pasando. Dios mío, te voy a buscar, pero no en cualquier momento. Voy a esforzarme de madrugada, me voy a levantar, voy a buscar. ¿Por qué? Porque tengo necesidad de tu presencia. Me siento seco, me siento que no tengo fuerzas,
siento que ya no doy más. Pero dice la palabra, tengo sed de ti. Mi carne, mis emociones, todo te anhelan. Afuera conocimos lo que es vivir en la carne, vivir el desprecio. Dígame una cosa, hermano, ¿quién te mostró amor si no solamente Él? Él no te juzgó, Él no te miró la ropa, Él no te miró tu condición social, tu color de piel, no miró nada. Simplemente dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los voy a hacer descansar. Yo quiero que recuerdes, hermano, ese momento que entraste por primera vez en el templo y que puedas tener esa sed. Señor, yo quiero vivir eso. Señor, las situaciones que vivo a veces me hacen olvidar que usted es mi Dios. Perdóneme, Señor, pero usted es mi Dios. ¿Cómo voy a estar bien lejos de usted? ¿Cómo voy a poder vivir lejos de usted? ¿Cómo, Señor? Usted, si mi carne mismo lo necesita. He sentido el toque suyo. He sentido aún apoyar su brazo sobre mi cuerpo cuando estaba desesperado. Lo sentí, Señor. Como yo, Señor, hoy no me doy cuenta que estoy secándome. Y he comenzado a mirar mis problemas y me he olvidado que hay una fuente de agua viva. El Señor en esta mañana te dice, alejate de esa cisterna, alejate de tu confianza, de tu autoconfianza, alejate del orgullo y vení a mí porque yo tengo agua para darte. Alabado sea el Señor. Somos nosotros los que nos alejamos. Él nunca se aleja. Y esta mañana estás dispuesto. Él quiere escucharte. ¿Se acuerda la primera vez que entró por esa puerta? La primera vez que con miedo, con vergüenza, se sentó al final para que nadie le preguntara nada. Y pensó, ¿habrá oportunidad para mí? ¿Habrá algo que pueda hacer Dios por mí, por esta vida perdida? ¿Se acordará Dios de mí? Y el Señor comenzó a tratar con tu vida, con mi vida. Y nos hizo saber que como Él nos ama, nadie nos amará. Y nos dice su palabra, que como la madre que no olvida a sus hijos, así no nos ha olvidado Él. Alabado sea su nombre. Y en esta mañana te dice, esa agua necesita mi iglesia, porque se está secando, porque ya no veo ese gozo, ya no hay gloria a Dios y aleluya. Al Señor las emociones no lo mueven. La emoción es eso, pero sentir o tener la presencia de Dios es un estilo de vida. Yo ando en la calle y ando gozoso, ando con una sonrisa, voy al trabajo y allí está el Señor, porque va conmigo. Hay una alabanza en mi boca. El enemigo comienza a enojarse. El enemigo comienza a ver que comenzás a crecer, que le vas a pisar la cabeza y empieza a idear un plan. ¿Para qué? Para alejarte de la fuente. Y empiezan a mandar a sus enviados. Dice la palabra que no tenemos lucha contra carne ni sangre, no es contra las personas, sino contra potestades, principados, gobernadores de las tinieblas. Pero esos principados y potestades guían a personas, y muchas veces personas cercanas a tu vida, y esas personas te lastiman con palabras, con acciones, y usted se enoja con la persona, pero no se enoje con la persona, porque la persona lo que está haciendo es porque algo que está moviendo su vida, y es espiritual. Por eso, ¿sabe cómo se ganan estas guerras? De rodillas. No gritando, no peleando, sino de rodillas. A los pies de Cristo el Señor dice, lo que hagas en lo privado, yo después te voy a recompensar en público. Y después va a ver que esa persona que tanto se enojaba con su presencia, viene y le dice, perdóname. No sé por qué, pero había algo que me molestaba. Dice la palabra que los hijos de las tinieblas persiguen a los hijos de la luz. Así que si a usted la hacen un lado en su trabajo, o a los jóvenes, por tener un evangelio, por vivir una vida diferente, es porque el enemigo ya te detectó y sabe, y estás en el blanco. ¿Para qué? Para hacerte caer, para que te apartes. Pero dice el Señor
El que habita al abrigo del Altísimo, pero hay que habitar, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Cuántos confían en el Señor? Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con su pluma te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado, ¿cuánto? 1000 y 10.000, pero a ti no llegarán. Y con tus ojos mirarás la recompensa de los impíos. El que hoy se levanta contra usted no es contra usted, sino contra el Dios vivo. ¿Y sabe qué? Usted va a ver la mano de Dios. No se aleje de la fuente. Métase en el río. Déjese llevar por la corriente. Y cuando usted se deja llevar por la corriente, va a ver que mucha gente se empieza a molestar, porque usted está yendo a donde lo lleva el Espíritu. Y la gente no quiere que cambie, porque le molesta, porque la luz muestra la oscuridad. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay un peligro. La gente dice, Dios tiene mucha misericordia, Dios es un Dios de gracia. Pero tiene una cualidad, Dios es justo. ¿Dios perdona los pecados? Sí. Ahora, hay consecuencias que nos van a afectar. Por eso debemos pensar. Cuando nosotros cometemos pecado, el Señor nos perdona si nos arrepentimos y le pedimos misericordia. Ahora, hay consecuencias que van a quedar. Yo le voy a pedir que abra su Biblia en 2 de Crónicas 12:5 y me gustaría que vea bien este caso. ¿Para qué le cito la palabra? Para que usted vea las predicaciones. Deben ser predicaciones bíblicas. Amén. Yo le podría contar acá historias fantásticas, pero dice la palabra que debemos someternos a lo que está escrito en la palabra. Amén. 2 de Crónicas 12:5, ¿lo tiene? Es terrible lo que pasó con este rey. Y debemos sacar enseñanza para no cometer el mismo error. Amén. ¿Lo encontró? 2 de Crónicas 12:5 dice, entonces vino el profeta Semaías a Roboam. Roboam era el rey, era el nieto de Salomón. Y a los principales de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac. Y le dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. ¿Vio lo que le dice? Usa un profeta y le da una palabra al rey Roboam y le dice, porque le comento como lo que estaba pasando. Roboam era rey de Israel, pero cometió un gran error. Se apartó de la ley, se apartó de lo que estaba escrito, y no solamente él, sino todo el pueblo. Y llevó al pueblo a ¿qué? A tener paganismo y algo que Dios detesta. Y le dice, cometiste un error. Y no solamente eso, sino que te alejaste de mí, entonces ahora yo me alejo de vos. Y te entrego en las manos de este rey, que era un rey de Egipto, que venía a conquistar y conquistó Judá. Y era un rey que se llevaba por delante todo, se llevaba prisioneros a los que estaban cautivos, lo iba a destruir. Pero dice que, si usted sigue leyendo, dice que se dio cuenta Roboam de su error, y los líderes, y se arrepintió, cambió su actitud. Y como cambió su actitud, dice que manda de vuelta al profeta y le dice, esto que está pasando acá, pero también hace algo el Señor. Porque a veces no entendemos, hermano. Somos cabeza dura. Y el Señor tiene que enseñarnos a veces de la peor manera. Y dice que muchas veces le había hablado a este pueblo y este pueblo seguía. Y cuando le clamaron tuvo misericordia. Dice, bueno, no los van a destruir por completo, pero los va a gobernar Sisac. No va a destruir toda la ciudad, pero él los va a gobernar. ¿Para qué? Para que entiendan que es mejor tener un Dios que los gobierne, el de arriba, y que no tener gobernantes hombres. ¿Cuál es la diferencia? Dios es justo
Hermanos, a veces cometemos el error de alejarnos de la fuente, pensando, bueno, Dios me va a perdonar. Sí, Dios perdona, pero hay consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Dice, vos me dejás, está bien. Situaciones vas a vivir, yo voy a escuchar tu clamor, pero las consecuencias las vas a tener que pagar. A veces la gente cree que esto es algo, bueno, dice, me aparté del Señor, hice esto, lo otro. No sé, una situación que pueda vivir extrema. Dios puede perdonar, sí, pero hay consecuencias. Si un día, no sé, te subís al vehículo borracho y matás a alguien, Dios te perdona, sí, pero ¿cuál es la consecuencia? Estar preso, porque hay que pagarlo. Y dice la palabra acá, fíjense lo que dice: vosotros me habéis dejado, yo también los dejé en las manos de Sisac. Ellos tenían que ver la diferencia entre Dios y un gobernante de carne y hueso. ¿Quién querés que te gobierne, hermano? ¿El Señor? ¿O que te gobierne las consecuencias del pecado? ¿Nos damos cuenta? Nosotros elegimos. Nosotros somos los que tenemos que decir, Señor, perdóneme, y el Señor te va a perdonar. Pero dice la palabra, ven y arreglemos las cuentas. Y estemos a cuenta. En Isaías dice, si tu pecado es rojo como el carmesí, yo lo puedo transformar en blanca lana. Es una invitación, no es una obligación. ¿Por qué le hacía esta invitación? Porque ellos se habían alejado de la fuente. Era gente que conocía el poder de Dios. El rey era familia de David y sin embargo no le importó. Por eso, hermano, debemos meditar que qué diferencia es que Dios nos dirija a que nos dirijan los sentimientos, las emociones. Nos vamos a equivocar. Y esta mañana el Señor dice, dos males has cometido: te alejaste de mí y ya no es mi espíritu quien te guía. Te guía según tu entendimiento, te guía según tu capacidad de pensar. Qué lindo cuando vivimos en el espíritu. Dice que el apóstol Pablo, para ir a un lugar, oraba y el Señor le mostraba a través de revelación. A veces le decía que sí, a veces le decía que no vaya a tal lugar. Dice, porque veía, porque el Espíritu es el que lo movía. Hoy, ¿quién es el que mueve a su iglesia? Cuando vas a enfrentar una dificultad, cuando tenés que tomar una decisión importante, ¿quién decide? ¿Decide el Señor o decide mi corazón, mi sentimiento o mis ocurrencias? El Señor dice, bueno, ustedes me dejan, yo los dejo, pero hay consecuencias, ¿Cuál es la consecuencia? Que estoy bebiendo de un agua que está estancada. Iglesia amada, es el momento que nos levantemos, es el momento que la iglesia reconozca y espere. La iglesia de Cristo a nivel general, la Biblia le dice que es la esposa del Cordero. Las vestiduras tienen que estar ¿cómo? Blancas, sin nada. Cristo viene. ¿Cómo está mi vida hoy? ¿Cómo estoy yo hoy delante del Señor? Alabado sea su nombre para siempre. Esta historia creo que nos declara lo peligroso que es alejarse de la fuente. Pero hay un segundo motivo y es la parte final. ¿Por qué el cristiano se comienza a secar? Segunda de Reyes 2:19. ¿Alguno le tocó alguna vez tomar agua que está contaminada? Cuando sabe que si usted llega a tener mucha sed, por muchos días, así sea agua con barro, lo va a tomar, por desesperación, porque el cuerpo lo necesita. Seguramente que va a traer consecuencias, se puede enfermar, se va a descomponer, pero es más fuerte la necesidad de saciar su sed. Qué lindo hoy nosotros pudiéramos tener esa necesidad de saciar nuestra sed espiritual. Amén. ¿Lo encontraron? Dice, y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en donde estás
colocada esta ciudad es bueno, como mi Señor ve, mas las aguas son malas y la tierra, ¿cómo es? Estéril. Segundo motivo, ¿por qué el cristiano se comienza a secar y comienza a morir? Porque comienza a beber agua que no es buena. Comienza a beber agua que no da vida, como dice ahí. ¿Por qué decimos que no da vida? Porque dice que la tierra es estéril. Amén. ¿Y qué simboliza esa ciudad? Esa ciudad que dice que es linda, es atrayente. Esa ciudad es el pecado, hermano. ¿Lo entiende? Aparentemente bueno, aparentemente atractivo, pero las aguas que salen de ahí te van a matar. ¿Cuántos dicen amén? El pecado y la mundanalidad es atrayente, ¿o no? Es atrayente. ¿Y qué produce el pecado en el cristiano? Que poco a poco lo va alejando de Dios. Después dice, no, yo... Pero por supuesto no lo va a decir, porque es un proceso interno, y empieza a poner excusa de no ir a la iglesia por esto, por lo otro, y empieza a decir porque me miraron mal. Siempre hay una excusa. En realidad no quiere reconocer que le gustó esa ciudad que se llama pecado, que se llama mundanalidad, y tomó agua de ese lugar, y esa agua lo está matando. Bendito sea el Señor, alabado sea su nombre. ¿Usted se imagina dejar de beber de la fuente, un agua que corre, y comenzar a beber agua estancada? ¿Por qué siempre elegimos lo peor? Dice que la paga del pecado es la muerte. Y compara a la paga con el sueldo que recibe una persona. Dice que el Señor nos da la salvación. Amén. Y no tenemos que pagar nada. Pero nosotros elegimos el pecado que nos lleva a la muerte. Elegimos mal la paga. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es esa agua? El agua de los placeres, el agua de los vicios, el agua que alimenta la carne. Esa agua te mata. Mata tu espiritualidad. Mata, ya no es lo mismo. Usted dice, empezó a pasar y ahora ya no siento lo mismo. Se está secando. Que Dios nos ayude, hermano. ¿Sabe que el mundo te va a ofrecer muchas cosas? Y una de las cosas que te va a ofrecer es esa agua. Un agua que te aleja. No vayas a la fuente. Toma esta agua. Toma esto. Y si vos sos joven y todo el mundo lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y empieza la justificación. Ya el enemigo instaló en nuestra mente esa idea. Porque sabe que primeramente empieza por acá. Nadie lo ve, solamente usted lo sabe. Y empieza a traer el enemigo ideas. No vayas, o está frío, hace calor, estás cansado, siempre hay algo. Alejate de la fuente. No ores, no leas la palabra. No importa. Lo que estás haciendo está bien. Y estoy tomando de un agua que me está llevando a la muerte. Porque dice la palabra que leímos, la ciudad es buena, mas las aguas son malas. Yo le hago una pregunta. Antes de conocer a Cristo, cuando tomabas esas aguas que el mundo te daba, que eran los placeres, los vicios, ¿se calmó tu sed? ¿Estabas saciado? Cuando estábamos en el mundo, podíamos tener una noche tal vez divertida, no sé, en los lugares que podía haber andado, pero después al otro día se daba cuenta que estaba solo, sola, con dolor de cabeza, con el cuerpo mal. Y decía, bueno, pero la noche la pasamos, claro, y como en ese momento sentías que había pasado bien, comenzabas a buscar eso que te había hecho sentir bien, el alcohol, las drogas, y cada vez más llegó el momento donde querías vivir en eso,
porque estabas muerto. Eso es lo que te ofrece esa ciudad, que es el pecado, que es el mundo. ¿Sabe qué? Cuando bebemos esa agua, vamos a sentir que algo está mal. Aunque alguien no te tiene que señalar nadie, el Espíritu dice que nos convence de pecado. Y vas a empezar, y ¿sabe qué es característico? Porque la gente empieza a dejar de congregar, empieza a dejar de alabar, ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque empieza a sentir vergüenza. Porque recuerda, pero y este es un engaño que el diablo ha traído. Y a muchos los está entreteniendo, pensando, bueno, no pasa nada. Y yo quiero que recuerdes, qué lindo momento, hermano, cuando conociste a Cristo por primera vez. Cuando el Señor llegó a tu vida, a mi vida, y solamente había gloria a Dios y aleluya. Pero ahora hay quejas, ahora hay problemas. Si Dios dice que no cambia, Dios no cambia, o Dios cambia. Dice que en Él no hay sombra de variación, significa que Él fue, es y será el mismo. Dice, yo no miento ni me arrepiento. Lo que te dije un día, iglesia, hermano, que iba a hacer con tu vida, permanece en pie. No te olvides, pero el enemigo te ha hecho beber, te ha sacado de esa ciudad del pecado y te ha hecho beber esa agua que es mala, los placeres, los vicios. Y hoy dejaste de alabar al Señor. Bendito sea el Señor. ¿Sabe para qué? Para que comiences nuevamente a tener sed, porque nada de eso sacia. Yo le voy a leer una palabra, Eclesiastés 6:7, y es como está nuestra sociedad, y debemos de reflexionar, porque nosotros no podemos estar igual. Eclesiastés 6:7 dice, todo el trabajo del hombre es para su boca, y todo eso, su deseo, no se sacia. ¿Qué está diciendo? La gente se la pasa trabajando para comer, pero parece que nunca alcanza. ¿Vio la gente esa que tiene mucho dinero? Quiere tener más dinero, anda desesperada porque cayó la bolsa, el dólar, y usted dice, ¿pero por qué? Por esto, porque lo único que se preocupa es en su vanidad. Tener dinero no te sacia, tener un auto no te sacia, tener la mejor casa no te sacia, tener una vida acomodada no te sacia. El único que puede saciar tu sed es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el Señor. ¿Y qué tenemos que hacer en esta mañana? Pastor, ¿qué hago? Me siento seco porque me alejé y porque tomé un agua que no tenía que tomar. Pero estás a tiempo hoy, porque si el Señor viniera hoy y escuchas esta palabra y piensas y meditas en volver al primer amor, el Señor va a hacer cosas grandes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuántos reconocen que la única forma de no tener sed es bebiendo del agua de vida? Dice Juan 4, 13, 14, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Está contento, hermano? Lo dice con unas ganas. Tiene que decirlo, gracias, Señor. Gracias que me diste a beber esa agua. Siendo pequeñitos, el Señor nos reveló lo que los sabios no saben. ¿Cuántos aceptan la invitación a beber de esa agua? Levante la mano, Dice que Jesús se paró al final de la fiesta y estaban todos contentos. Y dice, bueno, acá tengo que decir, como en esta mañana, les voy a hacer una invitación, dice el Señor. Los habrá mirado. Bueno, ahora me toca a mí, dice el Señor. Juan capítulo 7, versículos 37 y 38, y dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie
y alzó la voz. El Señor quiere que lo escuches, ¿eh? ¿Cuántos quieren escuchar al Señor? Dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Versículo 39 dice, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El agua simboliza la presencia. Hermano, ¿cómo puede ser que hayan cristianos con nombre de cristianos que están muertos? Usted me dirá, pastor, yo no soy así. ¿Cuáles son los frutos? ¿Qué te mueve? Alabar al Señor, orar por los enfermos, saber que Cristo viene, anunciar el Evangelio de salvación, o mirar los problemas. ¿Qué te mueve? Que pensemos en esta mañana, hermanos, en esta invitación que nos hace el Señor, y el único que puede darte esa agua es Él. No importa lo seco que estés en tu interior, no importa. No importa que esté tu vida en forma, como dice la palabra, árida. El Señor puede reverdecer tu vida. ¿Cómo? Con las aguas de su presencia. ¿Cuánto quieren esa agua? ¿Quiere el agua del Señor? ¿Sabe que muchas veces me ha pasado? Que tal vez voy en el auto y comienzo a sentir la presencia. Hay algo que comienza, una alabanza, o una palabra, algo que el Señor trae a la memoria, y digo, Señor, no soy nada para recibir esto. Yo fui una persona que pasé años en depresión, sé lo que es la tristeza, sé lo que es desear no vivir. Desde el momento que conocí a Cristo, conocí la vida. Desde el momento que conocí a Cristo, conocí a Cristo de poder, que lo único que hizo, me abrió los brazos. Y ese chico, ese hombre que era rebelde, que muchos se hacían a un lado, Él me tomó. Él me dijo, nunca más vas a estar solo. Yo voy a ser tu Dios, tu ayudador. Yo voy a sostener tu mano cuando estés cansado. Yo voy a darte fuerza cuando no puedas más. Pero espera en mí, porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Caminarán y no se cansarán, correrán, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán. Pero hay que esperar en Él. Cristo viene, hermano. Y qué lindo sería que hoy toda la iglesia, los que no vinieron se la pierden esta fiesta. Pero usted que está acá, usted llene su boca de alabanza. Recuerde de dónde lo sacó el Señor, que estaba seco, muerto, pero y si hoy está pasando por una situación así, Señor, yo quiero que beber de esa agua. Yo quiero que mi corazón rebose de gozo. Quiero, Señor, alabar tu nombre hasta no dar más. Cuando nadie me ve, Señor, cuando estoy solo, cuando oro, cuando siento el fuego que cae sobre mí. Cuando me arrodillo allí, Señor, y siento que tú estás conmigo. Nunca cambie la gloria de Dios por un plato de lentejas. Nunca cambie lo que Dios le ha dado por algo pasajero. Porque Dios es el único que se mantiene fiel. Y Cristo vino a buscar una iglesia, pero una iglesia que esté viva, una iglesia que alabe a su Rey, una iglesia que reconozca sus pecados, una iglesia que le diga, Señor, no soy nada, y si usted no está conmigo, yo me muero. Yo no sé cuántos en esta mañana están sintiendo que Dios te está invitando. Si Dios te ha dado un don, que lo uses bajo su presencia, que lo uses lleno del poder de Dios, que lo uses, como dice la palabra, en el Espíritu. Que en esta mañana puedas escuchar la voz de Dios y no cometas el error que cometió Israel de apartarse de la fuente y cavar una cisterna o beber agua contaminada. Dos males. El Señor dice, yo tengo el agua para darte.
Si estás seco, no habrá más excusas. Luego de esta reunión no habrá más excusas. No podrás decir, porque Dios ha sido claro. La palabra de Dios nos ha traspasado. La palabra de Dios nos dice, yo puedo hacer cosas grandes, yo puedo obrar, pero ustedes tienen que ser mi pueblo. Y sin un acto de arrepentimiento es imposible. Póngase de pie. Vamos a orar. El Señor te ha invitado a que puedas beber del agua. Yo no sé cuántos son los que van a pasar al frente. Quieren ser llenos de la presencia. Usted tal vez dice, pero pastor, yo siento, bueno, pero dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Más bien antes ser lleno de la presencia. Si usted dice, yo tengo, y bueno, sea más lleno, hermano, hasta que su copa rebose, hasta que sea saturado del Señor. Hoy en la mañana el Señor está invitándote. El Señor va a obrar milagros. La iglesia está clamando, pero en los últimos tiempos la iglesia va a sufrir un avivamiento, o lo va a vivir. Qué lindo sería que usted y yo seamos parte, hermano. Dejemos de mirar lo que pasa a nuestro alrededor y comencemos a buscar a Dios de verdad. Ocupémonos de las almas perdidas y proclamemos este evangelio de salvación. El Señor es el que juzga. Yo no conozco la vida de ustedes, pero sí el Señor. Y el Señor te ha hecho una invitación. ¿Quieres beber? Puedes tomar agua que te va a calmar un poquito la sed, pero el agua que Él da va a ser para siempre. Vamos a orar. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre eterno, gracias le damos por su presencia, por su palabra. Señor, usted ve a mis hermanos que han pasado adelante. Señor, yo no conozco su vida, pero usted sí la conoce. Usted sabe que hay peticiones, hay clamor, hay sueños, Padre, para servirte, para trabajar en tu obra. Pero Señor, usted debe llenar esas vasijas. Su palabra dice que cuando llamó al profeta Isaías, salió un ángel del trono de Jehová con un carbón ardiente y quemó los labios de ese profeta. Y dice que cuando quemó los labios, simboliza que a partir de ese momento ese hombre iba a ser usado en gran manera para llevar la palabra, para llevar juicio y anunciar a todo un pueblo. Pero ya no habría temor. Muchas veces en medio de las crisis Dios te llama, como nos llamó Isaías. En medio de una gran crisis Dios sigue llamando. Hoy, Padre, yo te pido por mis hermanos que han pasado, para que ellos puedan beber de tu agua, para que ellos sean llenos de tu presencia, y esos dones que usted ha puesto, Señor, puedan ser usados con poder. Padre, no estamos pidiéndole a un hombre, le estamos pidiendo al dador de la vida, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, en el nombre de Jesús, toda sequedad, toda tristeza, toda agonía, si han reconocido, Señor, y quieren más y más y más, Padre, llévalos de gloria en gloria. Mira que algunos de ellos son jóvenes. Usted, Señor, sigue eligiendo, como lo hizo así, Señor, con esos jóvenes que se guardaron para usted. Ahora clamo, Señor, para que mis hermanos sean llenos de tu presencia, para que el enemigo no tenga arte ni parte, para que todo desánimo se vaya en el nombre de Jesús, para que toda trampa del enemigo sea desbaratada ahora, y el fuego tuyo, Señor, queme
Encienda, Señor, en sus corazones el fuego, encienda en la iglesia toda. Vivo yo, dice el Señor, que se han alejado de mi fuente. Había gozo y alegría, ahora solo hay tristeza. Ahora solo hay tristeza, dice el Señor. Pero ven y bebe, 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 bebe del agua, llénate como al principio. Aquí estoy. Todo. Tristeza, agonía, ansiedad. No es como debes estar. Eres un árbol que debe dar fruto. Y si te estás secando, en esta mañana el agua de vida reverdecerá. Comenzarás a sentir nuevamente ese gozo, esa fortaleza, esas ganas de trabajar, esas ganas de mirar a Cristo, al blanco perfecto, olvidándome lo que deja atrás. Yo voy hacia el blanco perfecto. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Aquí estoy, Señor. Aquí está la iglesia. Antes de que usted venga, traiga un avivamiento, traiga perdón de pecados, traiga arrepentimiento. Gracias, Padre. Gracias porque usted es bueno. Gracias porque usted, Señor, está llenando la copa hasta que rebose, Señor, hasta que hable nuevas lenguas, hasta que, Señor, exploten en alabanza y adoración, hasta que sepa cada uno que lo mejor es llenar su trono de alabanza. Hay victoria en el nombre de Jesús. Ahora, Padre eterno, el que se sentía que estaba secándose ha comenzado nuevamente a sentir fortaleza de lo alto. Poderoso Dios, derrama de una unción nueva. Vivo yo, dice el Señor. Yo llamo, yo estoy llamando. Así como aquel hombre que tenía una viña, la vacía, una viña, dice el Señor. Y a uno lo llamé a primera hora y a otro lo llamé a las últimas horas. Pero dice el Señor, escuche, el pago fue el mismo. Porque yo, dice el Señor, soy Dios. Y así como esa parábola le preguntaron al dueño de la viña por qué cobraban lo mismo, dice el Señor, porque el dueño de la viña hace como Él quiere. No te corresponde a ti juzgar a quién y a quién sí y a quién no. Yo, dice el Señor, soy el Señor. Yo doy y yo quito, dice el Señor. Yo pongo y yo saco. Vivo yo, dice el Señor, y mi obra me pertenece. No llames inmundo a lo que yo he purificado. Ay, la vacía, te estremece mi presencia. Yo soy, dice el Señor, el alfa y el omega. Prepárese, iglesia. Prepárese, iglesia. Yo les he hablado que yo, dice el Señor, no hay nada de lo que está oculto que no vaya a ser revelado. Pero dice el Señor, prepárense. Yo he dado tiempo. Prepárense, métanse en mi presencia, clamen con clamor, con urgencia, vengan a mí. No sean espectadores. Métanse en el río que está corriendo ahora. Hay poder en tu nombre, Señor. Ahora, Padre eterno, el fuego, Señor, que cayó en Pentecostés, te pedimos, Señor, que sople una vez más en este lugar. Queremos arder en tu presencia. Te lo pedimos en tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.